¿Alguna vez te has preguntado cuánta parte del cine británico de espionaje es realmente real, más allá de los gadgets y los códigos, y del seguimiento sigiloso que oculta un mundo basado en el oficio real del espionaje, el que dio forma a la historia desde la Guerra Mundial hasta la Guerra Fría? Algunos cineastas no solo imaginaron el espionaje, lo estudiaron, y descubrieron que era mucho más astuto y humano de lo que nadie esperaba. Estos son 15 thrillers británicos de espionaje fundamentados en métodos reales que usaron los espías. Tinker Tailor, Soldier Spy, 2011. Esta no es una historia sobre tiroteos, es sobre susurros, traición y la soledad de la verdad. Tinker Tailor. Soldier Spy captura el espionaje tal como lo describen los agentes reales. Esperas interminables, miradas cubiertas y el agotamiento de la confianza. Basado en la legendaria novela de John le Carré, refleja el auténtico escándalo de los 5 de Cambridge que sacudió la inteligencia británica en la década de 1950. La interpretación de Gary Oldman como George Smiley no es del tipo que salta ante las explosiones. Es el hombre callado en la esquina que observa la forma en que alguien agita su té. Cada pausa, cada archivo mal colocado podría exponer a un traidor. La atención del director Thomason a la autenticidad hace que la película sea casi forense. Incluso los veteranos del MI6 admitieron cuán exacta les pareció. No es destello, sino cansancio. Los decorados se hicieron con interiores genuinos de la Guerra Fría, con paredes beige apagadas y vidrio grueso. No hay glamour, solo paranoia. Es el realismo lo que te atrapa. El espionaje es un ajedrez. Cada movimiento cuesta algo personal en su silencio. La película honra a agentes reales que jugaron ese juego invisible. Tinker Tailor Soldier Spy. El espía soldado no solo muestra espionaje, captura su precio. Courier, 2020. No todos los espías llevaban un libro de códigos. Algunos llevaban encanto y nervios de acero. El mensajero cuenta la historia real de Grove Wynne, un vendedor británico que fue reclutado por MI6 para entregar información secreta desde Moscú en el apogeo de la Guerra Fría. Interpretado con contención sutil por Benedict Cumberbatch. Wynne no era James Bond, era un hombre común. Convirtió en mensajero entre la inteligencia británica y el informante soviético Oleg Pensky, cuyas filtraciones evitan un conflicto mundial. Lo que hace la película es su pulso, explosiones o artilugios, y la presión de fingir que todo es normal, mientras cada apretón podría costarte la vida. El director Dominic Cook la mantiene auténtica. Nada de trajes, calles empapadas, maletín y sonrisas falsas. Cumberbatch adelgazó para reflejar los vientos. Prisión en una celda soviética. Dio a su transformación física el mismo realismo que el desenlace de la historia. Lo que distingue al mensajero es cómo celebra el valor sin glamour. Se trata de personas reales en las sombras de la historia, donde el valor es solo aparecer de nuevo, aunque las probabilidades parezcan inviables. Al acto final se recuerda que a veces los actos más audaces de espionaje cometen personas menos probables. Operación Mincemeat 2021. Suena absurdo. Un plan que incluía un cadáver, cartas falsas y una corriente oceánica, sin embargo, ocurrió. La Operación Mincemeat dramatiza una de las operaciones de engaño más ingeniosas de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la inteligencia británica de la época plantó documentos falsos en el cuerpo de Glenn Michael, disfrazándolo de marinero real. La meta: convencer al mando nazi de que la invasión aliada iría a Grecia en vez de Sicilia. Contra pronóstico, funcionó. Las fuerzas alemanas desviaron tropas y salvaron vidas aliadas. Colin Firth encabeza un reparto en una película que equilibra humor negro y respeto por lo absurdo de la guerra. La producción se apoya mucho en la historia y llega a mostrar a Ian Fleming más que a un oficial de inteligencia naval que luego usó esas experiencias para inspirar a su espía de ficción. La brillantez reside en su contención. No glorifica el engaño. Lo estudia. La construcción de la identidad, el juego psicológico y la creatividad sombría de hombres desesperados que buscan superar al enemigo. La Operación Mincemeat demuestra que la verdad realmente puede ser más extraña e ingeniosa que la ficción, incluso cuando parece increíble o improbable ante la imaginación común. No se trata de cuán ruidoso puede ser un plan, sino de cuán sigilosamente puede triunfar el juego de la imitación, de 2014, antes de que los espías llevaran microfilm o espiaran habitaciones de hotel. Ellos lucharon guerras con lápices y ecuaciones. El juego de la imitación narra la historia de Alan Turing, el matemático, quien descifró el código Enigma alemán durante la Segunda Guerra Mundial, interpretado por Benedict Cumberbatch.
Turing no se presenta como un agente secreto audaz, sino como un brillante forastero cuya lógica acortó la guerra por años. El Bletchley Park real, recreado con detalle, se vuelve sala de la mente, donde el silencio era ya más letal que los disparos. El director Morton TDO se centra ya en el enigma tras la máquina, marcado por la frustración y el costo emocional de resolver lo que parecía insoluble. La película toma libertades, el corazón de la historia, el descifrado sin fin y las decisiones sobre a quién salvar al romper enigma, es real. La historia recuerda que el espionaje real no siempre es solo de disfraces o tiroteos, realmente. A veces trata números, paciencia y acuerdo moral. Al final, Turing no es solo un héroe de códigos, es un recordatorio. Salvar el mundo no siempre requiere un arma, con ingenio, solo genio y persistencia. Pocas películas hacen que la inteligencia se sienta tan emocionante. The King's Man, 2021. Antes de que MI6 fuera palabra familiar, la inteligencia británica nació del caos, la ambición y la astucia. The King's Man puede verse como una precuela estilizada de Kingsman, pero bajo sus trajes y su energía, la historia de Liza es real. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, la película arma una red de espías ficticia alrededor de Rasputín, el Kaiser Wilhelm y el rey Jorge, uniendo hechos históricos con las primeras redes de inteligencia británicas que emergen de la época. Matthew Vaughn entrelaza técnicas de espionaje reales en el espectáculo. Cartas codificadas, campañas de desinformación y diplomacia secreta que reflejan los primeros esfuerzos británicos para vencer a sus enemigos. Ralph Ians da al filme su corazón, personificando a Orlando Oxford, un hombre entre el deber y la necesidad de actuar en secreto, mientras la película juega con ciertos hechos. La película condensa la evolución real del espionaje británico, con las mismas alianzas secretas y estrategias de infiltración que inspirarán al MI6. Lo que distingue al Kingsman no es su acción, sino su verdad subyacente. Incluso las operaciones más audaces comenzaron con agentes reales, engaños reales y sacrificios reales. Es un recordatorio de que, tras el mito del espionaje británico, se esconde una historia tan audaz y, a menudo, tan increíble como la propia ficción. Cuerpo de mentiras. 2008. ¿Qué pasa si el engaño es una profesión? Cuerpo de mentiras, de Ridley Scott, es un thriller de espionaje que muestra la inteligencia entre la CIA y MI6 en años del siglo XXI. Aunque se centra en agentes de Estados Unidos, su base está en tácticas británicas y aliadas. Técnicas de inteligencia, interceptar señales, desinformación y captación de agentes dobles. El personaje de DiCaprio, Roger Ferris, no es un superhéroe, es analista. Operativo convertido que equilibra tecnología y confianza. La película muestra que tras el 11 de septiembre, la inteligencia dependía de analistas ante pantallas, siguiendo metas con vigilancia y comunicaciones cifradas. El personaje de Russell Crowe encarna el mando burocrático, distante y frío, que controla cada movimiento desde millas de distancia. Lo fascinante es su precisión para retratar la tensión de la inteligencia, la gran brecha entre trabajo de campo y oficina central. Scott trabajó con ex asesores de inteligencia para garantizar la autenticidad de sus comunicaciones, la casa segura y el tono de desconfianza entre agencias. Aquí no hay glamour, solo desvío superpuesto sobre la fatiga moral, y al final un cúmulo de mentiras se vuelve menos sobre ganar y más sobre sobrevivir a un sistema que devora a sus propios agentes. Es un recordatorio de que, en el espionaje moderno, la verdad es un lujo y la lealtad no siempre puede rastrearse en un mapa. El espía que salió del frío, 1965. Si Tinker Tailor Soldier Spy trata de sospecha discreta. El espía que vino del frío trata de la desesperación. Basada en la segunda novela de Le Carré, es la película típica de la Guerra Fría, que despoja al espionaje de todo glamour y deja garra y lluvia. En La traición, Alec Leamas, con Richard Burton, es un agente británico enviado a Alemania del Este para hacer de cebo en una trampa. Cuanto más juega, se da cuenta de que el juego lo maneja. Rodada en blanco y negro, muy cruda. La película muestra la niebla moral de las operaciones de inteligencia, donde la verdad y la mentira se confunden. El guión toma la propia experiencia de Le Carré con MI6. Técnicas de espionaje, como defecciones falsas y filtraciones, cruces deliberados, nacen en la Guerra Fría. Incluso el diálogo,
denso en restricciones burocráticas, refleja la manera sobria y recortada. Los agentes de inteligencia en realidad hablaron. Los críticos de la época lo llamaron anti-bot, y tenían razón. No hay artilugios. No hay cócteles ni persecuciones en coche. Solo hombres con abrigos grises que entregan la humanidad al deber nacional. El espía que vino del frío sigue siendo atemporal, porque el espionaje se demuestra tal como es. No es un juego de acción, sino un concurso de resistencia en que todos, tarde o temprano, pierden algo. El jardinero constante. 2005. A simple vista, El jardinero constante parece un drama, pero bajo esa apariencia es un espionaje real impactante. Cómo la inteligencia británica recorre el filo entre ética y política. Basada en otra de las obras de John le Carré, la película sigue a Ralph Fiennes en el papel de Justin Quayle, un diplomático británico que investiga la sospechosa muerte de su esposa activista en Kenia. Lo que empieza como un duelo personal, se convierte en una caza a través de encubrimientos corporativos y del silencio gubernamental. Mientras la historia es ficticia. Los métodos de investigación que muestra, archivos cifrados, pasaportes falsos y canales diplomáticos utilizados para investigaciones encubiertas, están modelados a partir de los protocolos reales de la Oficina de Asuntos Exteriores. El director Fernando Meirelles abordó la película como thriller periodístico. Varias escenas se rodaron con gente real y con embajadas reales, con diálogos sobre corrupción y silencio. Ese realismo duele porque es la contención de los agentes reales. ¿Hasta dónde puedes llegar antes de que la verdad quede clasificada? A diferencia de las películas de espionaje llamativas, esta apuesta por un valor tranquilo. Cada revelación parece dolorosamente creíble. El jardinero constante no se trata solo de secretos, sino de conciencia. Demuestra que a veces lo más peligroso que puede hacer un espía es hacer una pregunta de más. El cuarto protocolo, 1987. ¿Y si una sola maleta pudiera desencadenar una crisis global? El cuarto protocolo, adaptado de la novela de Frederick Forsyth, juega con ese realismo aterrador. Imaginen a operativos soviéticos que intentan montar un pequeño artefacto nuclear en suelo británico y al MI5 que corre a detenerlos. Los detalles se sienten casi como un documental, pues Forsyth, conocido por su precisión, basó la historia en filtraciones de seguridad de la Guerra Fría y en la infiltración. Michael Caine interpreta a John Preston, un oficial de MI5, que trabaja con gran precisión armando una red de comunicaciones codificadas, desertores y entregas encubiertas. Sus métodos consisten en interceptar ráfagas de radio, descifrar pads de cifrado y seguir con gran detalle los repartos de mensajeros, todos procedentes directamente de manuales reales de inteligencia de la época. Incluso el tono de la película, sombrío y procedimental, refleja con claridad cómo funciona realmente el trabajo de inteligencia. Largos tramos de aburrimiento, intercalados por pánicos breves. La película se rodó con consultores de inteligencia británica para que el oficio resultara creíble. Aquí no hay persecución frenética. El suspense nace de señales interceptadas y de la posibilidad de que un mensaje perdido signifique una catástrofe en un género propenso a la exageración. El cuarto protocolo consigue su tensión, para ser sincero. Es el tipo de película que se siente como un informe clasificado que no se suponía que debieras ver. Un hombre muy buscado, 2014. El espionaje rara vez es limpio, y Un hombre muy buscado muestra con exactitud cuán desordenado puede volverse el trabajo de espionaje moderno, adaptado de la novela de John le Carré posterior al 11 de septiembre. Sigue a un oficial de inteligencia alemán que trabaja junto a agencias británicas y estadounidenses para rastrear a un refugiado checheno misterioso, sospechoso de financiar el terrorismo. Philip Seymour Hoffman ofrece una de sus últimas interpretaciones como Gunther Bachmann, un agente cansado que busca equilibrar la moral con órdenes. El realismo procede del estudio de Le Carré sobre programas de entrega, reclutamiento encubierto y alianzas entre MI6, la CIA y la BND alemana. Cada método, bolígrafos espía, rastros bancarios, fabricación de identidades, espejos y tácticas reales de la inteligencia occidental. No hay espectáculo de acción, solo observación fría y constante, y quién manda realmente. El estilo sobrio de Anton Corbijn refuerza esa realidad. Salas llenas de observadores mirándose entre sí, todos siempre fingiendo ser los buenos. Cuando el final cae en un silencio súbito y devastador, se siente auténtico. Un hombre muy buscado no es solo cuestión de atrapar villanos. Se trata de lo que pasa cuando el idealismo choca con la burocracia. En inteligencia real, la victoria a menudo es invisible y a veces no llega. El agente secreto, 1996, ambientado en Londres victoriano tardío, pero late con un miedo atemporal.
El espía se basa en la novela de Joseph Conrad, inspirada en un hecho real, el atentado de Greenwich Park de 1894. La película levanta el telón sobre uno de los primeros ejemplos conocidos de espionaje doméstico e infiltración política en Gran Bretaña. Bob Hoskins interpreta a Burlock, un hombre atrapado entre su trabajo como informante de la policía y su vida secreta entre los anarquistas. Lo notable es cuán cerca está la película de los métodos de inteligencia de la época: cartas codificadas, lealtades dobles y el uso de informantes civiles como peones. Antes de MI5, Gran Bretaña dependía de ciudadanos como Locke para vigilar radicales. El sistema era caótico y gris, tal como la película. El director Christopher Hampton confiere a la historia una intimidad sombría. Cada sala es sofocante. Cada charla tiene significado oculto. Espionaje previo a satélites y artilugios, cuando espías cambiaban secretos en callejones, no en juntas. Y muestra un patrón que aún define la inteligencia actual, con el miedo para justificar la vigilancia. El agente secreto podría situarse en un Londres iluminado por gas, pero sus métodos de infiltración, manipulación y confusión moral siguen aún siendo inquietantemente modernos. Verlo se siente como presenciar el nacimiento del espionaje británico mismo y asusta al bien mayor. 2015, para los fans del realismo de espías sobrios. Spooks. El bien mayor es un descendiente directo de todo. MI5, la continuación en la gran pantalla de la aclamada serie de la BBC. La película sumerge a los espectadores en la contrainteligencia británica actual con gran realismo. Cuando un sospechoso peligroso escapa durante un traslado de rutina, MI5 debe limpiar las secuelas. Lo que sigue es un mundo de datos cifrados, pistas y traición interna. Familiar para quien haya seguido fallos de inteligencia en décadas recientes. La película es precisa. 5 consultores de MI5 fueron contratados para asegurar que la terminología y los protocolos sonaran verosímiles. Aquí no hay aparatos imposibles ni esmoquines relucientes. En su lugar, la tensión proviene de las redes de vigilancia digital, persecuciones de reconocimiento facial a través de Londres y el interminable debate entre la privacidad y la protección. Peter Firth interpreta a Harry Pierce, cansado y perspicaz, encarna el costo humano de ese equilibrio interminable. Spooks. El bien mayor recuerda a los espectadores que el espionaje no siempre ocurre en el extranjero. A veces sucede en tu propia calle, oculto bajo el murmullo del tráfico de la ciudad. Es veloz, contemporáneo y terroríficamente creíble, capturando exactamente cómo se movería la inteligencia británica si todo saliera mal en tiempo real. Los secretos políticos de The Ghost Rider, 2010, pueden ser tan explosivos como los archivos clasificados, y el escritor fantasma se adentra de lleno en esa realidad, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por T. y McGregor. No es una película de espionaje en el sentido tradicional, pero su realismo radica en cómo expone los silenciosos mecanismos de control de la información. McGregor interpreta a un escritor fantasma contratado para completar las memorias de un ex primer ministro británico, con Brosnan. Al profundizar en los borradores, descubre vínculos entre el político y operaciones encubiertas que incluyen inteligencia, cooperación y vuelos de entrega. Aunque es ficción, los detalles de la película reflejan susurros políticos genuinos de principios de los años 2000, que rara vez llegan a la prensa, pero influyen en la política exterior durante décadas. Todo sobre el escritor fantasma parece inquietantemente verosímil. El diálogo contiene referencias, con un lenguaje gubernamental real. Los documentos se parecen a informes diplomáticos auténticos, y la tensión no se eleva mediante redacciones y páginas ausentes. Lo que hace poderosa la película es su contención. Jamás grita. Sus revelaciones. Les deja colarse. Trata de la intriga de la influencia, la manipulación de la narrativa y cómo la verdad se oculta bajo el barniz oficial. Al final, prueba que la pluma no es más poderosa que la espada, pero es sin duda más peligrosa cuando se maneja en silencio. El robo al banco. 2008. Ahora es una historia de asalto, pero basada en indicios de interferencia de inteligencia real. El atraco protagonizado por Jason Statham se inspira en el robo de Baker Street de 1971 en Londres, un caso que aún plantea preguntas sobre lo que realmente fue tomado aquella noche. Oficialmente, los ladrones forzaron cajas de seguridad buscando dinero y joyas. No oficialmente, muchos creen que la inteligencia británica manipuló la operación para recuperar fotos y documentos sensibles. La película adopta esa idea con gusto,
convierte un crimen común en limpieza encubierta. El director Roger Donaldson mezcla humor con autenticidad. La película recrea con precisión los detalles de la época, teléfonos de disco, radio codificada y los sistemas de vigilancia de los 70. Cada plan y mapa parece algo que gente real podría hacer con sudor y valor. Sin aparatos, solo práctica e ingenio callejero. El atraco difumina la frontera entre crimen y espionaje hasta que ya no distingues. La bruja está más sucia. Quizás los ladrones fueran amateurs, quizás fueran peones. En todo caso, hoy, la historia parece muy posible, y eso la convierte en una emocionante muestra del folclore británico de espionaje. El Buen Pastor, 2006. Aunque El Buen Pastor se centra en gran medida en el nacimiento de la CIA, sus raíces son británicas. La película muestra cómo los métodos de posguerra del MI6, el secreto, la compartimentación y la verdad selectiva llegaron a ser el plano de la inteligencia moderna. El personaje de Matt Damon, Edward Wilson, es ficticio, pero se basó en figuras reales que trabajaron con oficiales británicos durante la Segunda Guerra Mundial. El director De Niro dio realismo a la película mediante una investigación sobre cómo se recogía, verificaba y enterraba la información en los primeros años. Muchas de las operaciones descritas muestran vigilancia en Berlín, propaganda en África y transmisiones encubiertas que reflejan procedimientos británicos de la década de los 40. La película no es glamorosa, es fría y burocrática, con paranoia. Capta el costo de crear una agencia. Todos saben, excepto a quién confiar. La iluminación, la jerga y el peso moral, todo parece auténtico. Lo que revela El Buen Pastor es cuán el arte británico de la inteligencia dio forma al estadounidense. Detrás de cada agente y de cada traje yace un legado de papeleo, engaño y duda que cruza el Atlántico. No se trata de quién gane la Guerra Fría, se trata de quién pueda vivir con lo que hicieron para pelearla. ¿Cuál de estas películas te hizo creer que era ficción? Desde descifradores de códigos hasta analistas de mirada fría, estas historias demuestran que thrillers empiezan con expedientes clasificados, no imaginación. Arte real del oficio, tensión y consecuencias reales, solo para la gran pantalla. ¿Cuál crees que se acerca a la verdad? Deja tu voto en los comentarios, suscríbete y mantén tu cubierta.